El tema de hoy es distribución de frecuencias con datos no agrupados. Okay. En pocas palabras, la distribución de frecuencias. Okay. ¿Qué es una frecuencia? En estadística, la frecuencia, también le llaman por default frecuencia absoluta, dice de un evento, es el número de veces en que dicho evento o dicho dato, vamos a decirlo así, se repite durante un experimento o una muestra estadística, ¿sí? Entonces esa es la frecuencia, las veces con que se repite algo. Comúnmente la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histogramas o gráficas. Hoy no vamos a ver gráficas, hoy solamente vamos a ver cómo se obtienen esas frecuencias, ¿sí? Ya en la próxima clase vemos las gráficas. Ok, entonces esa es la frecuencia. La, el número de veces que se repite algo, ¿sí? El experimento, un valor, etcétera. Esa es la frecuencia. La primera, que es la frecuencia o la frecuencia absoluta, dice es el número de veces que se repite un dado y ojo con esto, se representa con la letra NI. Ok. N es el número total de elementos, ¿sí? Entonces aquí lo que se va sacando es de una muestra total, vamos a ir sacando cuántas veces se repite un determinado dato. Entonces aquí van a ver que se va haciendo una como sumatoria. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. En este acumulado, o en esta frecuencia absoluta acumulada, es una sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, de las anteriores, y se representa con la letra N mayúscula I. Y bueno, como lo encontré un dato ahí, era más sencillo, dice, son los datos que se van reportando conforme van sucediendo los eventos. Eso es. Ahorita lo van a ver con el ejemplo, lo va a entender. Ah, aquí me equivoqué, esta fórmula estaba mal. Bueno, esta sí va, la otra no. Luego tenemos la frecuencia relativa. Dice, es la porción o el porcentaje de los elementos que pertenecen a una determinada categoría. ¿Sí? Aquí nada más se hace una división, que es NI, que es el número de elementos de esa categoría, entre el total de elementos. ¿Sí? N es el total de elementos de la muestra. ¿Sí? Y NI es el elementos de una categoría o un dato a buscar. Y se representa con FI. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Dice, es la sumatoria de las frecuencias relativas. Se representa con FI. Y bueno, como ven ahí la fórmula, la frecuencia relativa acumulada es FI, es igual a la suma de todas las frecuencias. Esa es la única teoría. Está bien fácil esto. Yo cuando lo vi dije, ah, mira, no está tan complicado. Ok, bueno. Aquí el ejemplo me dice, a una fiesta cualquiera, hay 200 invitados, de los cuales 80 de esos invitados son solteros, 90 son casados, 20 divorciados y 10 personas o 10 invitados son viudos. ¿Sí? Entonces lo que queremos saber ahora es, vamos a sacar la tabla de frecuencias con que ocurren ciertos eventos o con de las personas que hay, okay, o con qué frecuencia van llegando, si lo quieren ver así. Entonces hay aquí una que se llama la tabla de frecuencias, es como esta que ven aquí. Entonces tenemos X, Y, que son los números de sucesos. Los sucesos en este caso serían los solteros, los casados, los divorciados y los viudos, o los números las categorías que quisieran ver aquí. Aquí pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos que ven aquí, ¿de qué tipo son? ¿Cuantitativos o cualitativos? Eso lo vimos ayer. Cualitativo. Cualitativos porque son palabras. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos esa categoría o esas categorías. Y aquí ya me va diciendo que es lo que vale cada uno. ¿Sí? Ok. Y si yo hiciera la suma de todos estos, ¿cuánto me tendría que dar? ¿Cuántos invitados son? 200. 200. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, tip número uno. Si la suma de todos estos les da 200, quiere decir que está bien. Que obviamente va a estar bien porque ese es el número correcto. Bueno, es el número total de invitados. Ok, ahora vamos a ir sacando la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Aquí la frecuencia absoluta acumulada, recuerden que
tengo que ir sumando el anterior, ¿sí? O bueno, el siguiente. Tengo que ir sumando el siguiente, perdón. Entonces, la primera vez, pues tengo 80, ¿sí? Aquí hay 80. Para la siguiente vez, que lleguen más personas, por ejemplo, a este 80, le voy a sumar que la siguiente frecuencia absoluta, que cuáles serían los casados, ¿no? 80 más 90, ¿cuánto me da? 170. 170. Ok, ahí están 170. Es una forma de sacarlo es sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta, bueno, la que le sigue, la siguiente, la segunda en este caso, ¿sí? Otra manera es sumar las dos primeras, para sacar la segunda, esta sumo las dos primeras de la frecuencia absoluta. Entonces 80 más 90 me va a dar 170. ¿Sí? Ahí son dos maneras. La más sencilla y a la que yo les recomiendo para que no haya tanto pierde. Entonces a la primera absoluta acumulada le suman la segunda absoluta. Para sacar la tercera, ¿qué tengo que hacer? Exactamente la misma operación. Entonces a la que le sigue o la anterior, ¿qué le voy a sumar? En este caso los 20. Entonces 170 más 20, ¿cuánto me da? 190. 190. Ok. Si yo sumo estas 3, ¿cuánto me va a dar? Aquí me va a dar 190. Es exactamente lo mismo. Y ya para sacar la última, a 190, ¿qué le voy a sumar? Le sumo este 10. ¿Y cuánto me tiene que dar? Los 200. Los 200, ¿sí? Segundo tip, si el último elemento de la tabla de frecuencias en la columna de frecuencias absoluta acumulada les da el número total de elementos de la muestra, quiere decir que está bien. Entonces, este último elemento tiene que ser igual al total de elementos de la muestra, que son en este caso los 200 de acá o estos 200 que están aquí. Si son iguales, quiere decir que la columna de las frecuencias absolutas acumuladas la sacaron bien. Ok. Pregunta, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda con estos? No, profe, está fácil. ¿No? No, profe. Ok. Si lo quieren hacer más rápido, porque la actividad la van a hacer, hay una actividad que la van a hacer en Excel o la pueden hacer en Excel si quieren. Entonces, lo voy a borrar así rápido, nada más para que vean. Ponemos aquí 80, que sería el primero. Y entonces nada más aquí hacen este más el de aquí. Le dan un enter. Y ya no tiene que estar haciéndolo una por una, simplemente con que arrastren la celda o el contenido de la celda, automáticamente ya les da el resultado. ¿Sí? Yo lo fui haciendo paso por paso para que vean cómo se va haciendo. Pero bueno, ya haciéndolo rápido, así lo pueden hacer. Ok. Ahora, vamos con la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa dice que es una porción de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer está bien sencillo. En este caso va a ser la frecuencia absoluta entre ¿cuánto? Entre el total de elementos. ¿Cuántos elementos son? Son 200. Entonces, aquí me va a dar 0.4. Aquí sí les va a dar en decimal porque están haciendo una división. Si yo hago la que sigue, entonces aquí sería los 90 entre los 200. Ahí está. Para la tercera, frecuencia relativa de los divorciados, entonces serían estos 20 entre los 200. Y ahí está. Y luego tenemos
estos 10 entre los 200. Ok. Así lo sacan. Simplemente es hacer la división de la frecuencia absoluta entre el total de elementos. Es lo único que hay que hacer. Ahora, para comprobar que esté bien, ¿cuánto tendría que darme esto? Si aquí les da un 1, si aquí les da un 1 o el 100%, quiere decir que está bien. Aquí nada más tienen que hacer una suma, ¿sí? Sumar estos. Si aquí el resultado les da un 1, está bien hecho. Si les da un número diferente, o sea, mayor de 1 o menor de 1, hicieron por ahí mal a una operación, ¿sí? No se vayan a confundir. Si lo quieren hacer rápido en Excel, bueno, así, haciéndolo nomás una vez, ponen entre este, pero esta celda, en este caso los 200, si lo van a usar con una celda, la dejan fija con F4 para que se quede, aunque yo la arrastre siempre se quede la misma. Entonces no, le doy un enter y ya está, y nada más agarran y arrastran la celda, ¿sí? Si lo quieren hacer con el valor normal, o sea con el número, aquí pueden poner 200 y les tiene que quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces son diferentes maneras, pero bueno, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Ya sea que lo hagan una por una, o hagan una vez y arrastren la celda, o le pongan el valor, ahí hay diferentes maneras. Recuerden, para comprobar que esta columna de la frecuencia relativa se hizo de manera correcta, tienen que hacer una sumatoria de sus elementos de esta columna y les tiene que dar un 1. Si no les da un 1, está mal. Ok. ¿Cómo creen que se saque la frecuencia relativa acumulada? Es muy parecido a lo que se hizo antes. ¿Qué tendríamos que sumar? Sumar cada valor anterior con el siguiente. Exactamente. Entonces aquí sería 0.4, que es el primero. Y entonces aquí el anterior de la frecuencia relativa acumulada, le sumo el siguiente de la frecuencia relativa. Ok. Entonces a este le voy a sumar este. Y a este le voy a sumar este. Si aquí les da un 1, en el último elemento, que en este caso que serían los viudos, me dio un 1, quiere decir que el resultado está hecho de manera, o la operación está hecha de manera correcta, ¿sí? Si lo quieren hacer rápido, arrastrando fórmula, perdón, aquí es 0.4, que es el primero, y entonces aquí sería este más el que está aquí, enter, y nada más arrastro, y ahí está. Y esa es una tabla de frecuencias. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda, sugerencia, comentario? ¿No entendieron algún paso? Chicos.